Imagina esto. Es una noche fría de noviembre de 1975. Estás en medio de un bosque, rodeado de tus compañeros de trabajo, listos para regresar a casa, después de un largo día. De repente, una luz intensa ilumina todo a tu alrededor. No es una linterna, no es un coche, es algo que no puedes explicar, algo que no pertenece a este mundo. Travis Walton, un joven leñador de 22 años, no lo pensó dos veces. Bajó de la camioneta y corrió hacia esa luz. Pero lo que pasó después lo cambiaría para siempre. Un rayo de luz azul lo golpeó, lanzándolo varios metros atrás. Sus amigos, aterrorizados, huyeron y cuando regresaron, Travis había desaparecido. No había rastro de él. Nada. Durante 5 días, Travis estuvo perdido. 5 días en los que nadie sabía si estaba vivo o muerto. Hasta que, de repente, reapareció. Pero no era el mismo. Travis traía consigo una historia que desafiaría todo lo que creemos saber sobre el universo. Antes de nada, déjame presentarme. Soy Maitane y esto es Misterios sin Límites. No te voy a pedir que te suscribas ahora, pero sí que mires el vídeo completo. Y si te gusta el contenido, entonces suscríbete, deja tu like y compártelo si crees que podría interesar a alguien. Comenzamos. Es noviembre de 1975 y estamos en un pueblito llamado Snowflake, en Arizona. Un lugar tranquilo, de esos donde todo el mundo se conoce y donde la vida transcurre sin demasiadas sorpresas. Aquí, en medio de los bosques de Apache String Reefs, un grupo de leñadores se gana la vida talando árboles. No es un trabajo fácil, te lo aseguro. Es agotador, sudoroso y a veces hasta peligroso. Pero es su día a día, su rutina. Uno de esos leñadores es Travis Walton, un chico de 22 años, joven, fuerte y con esa energía típica de quien todavía cree que el mundo está lleno de posibilidades. Travis no es ningún extraño en el pueblo. Todos lo conocen y él conoce a todos. Es de esos tipos que siempre tienen una sonrisa lista y una broma a mano, el alma de la cuadrilla. Junto a él está su amigo Mickey Rogers, el jefe del grupo, y otros 5 compañeros más. Juntos forman un equipo unido, de esos que pasan más tiempo juntos que con sus propias familias. Ese día en particular, como cualquier otro, habían estado trabajando desde el amanecer. El sol ya se había escondido y el frío de la noche empezaba a colarse entre los árboles. Estaban cansados, sí, pero también relajados. Después de todo, el trabajo había terminado y lo único que quedaba era subirse a la camioneta y regresar a casa. Imagina la escena. 6 hombres sudorosos y cubiertos de aserrín riéndose y bromeando mientras se acomodan en la camioneta. Travis, como siempre, era el que más hablaba, contando alguna anécdota o soltando un chiste que hacía reír a todos. Pero ¿sabes qué pasa con las noches que parecen normales? Que a veces esconden algo extraordinario. Y esa noche, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, iba a ser todo menos normal. Mientras la camioneta avanzaba por el camino de tierra, el cansancio empezaba a pesar. Las risas se volvían más espaciadas y el silencio comenzaba a ganar terreno. De repente, algo llamó su atención. Una luz. No una luz cualquiera, sino una luz intensa, brillante, que se colaba entre los árboles. Al principio pensaron que podría ser un coche o una linterna, pero no. Esta luz era diferente, era demasiado brillante, demasiado extraña. Mickey, el conductor, redujo la velocidad y todos se quedaron mirando, incrédulos. ¿Qué era eso? ¿Un avión? ¿Un helicóptero? Pero no hacía ruido, absolutamente ninguno. Solo esa luz dorada, pulsada en la oscuridad, como si estuviera viva. Travis Walton no era el tipo de persona que se quedaba quieto cuando algo le llamaba la atención. Y esa luz era imposible de ignorar. Mientras sus compañeros se quedaban en la camioneta, paralizados por una mezcla de curiosidad y miedo, Travis ya estaba corriendo hacia el claro del bosque, donde la luz brillaba con más intensidad.
No era una decisión pensada, sino un impulso, como si algo lo estuviera llamando. La luz no era como nada que hubiera visto antes. No era el faro de un coche ni la linterna de un cazador. Era algo completamente distinto. Un objeto enorme, flotando en el aire, silencioso pero imponente. Tenía forma de disco, con una superficie metálica que reflejaba la luz de la luna. Y de su base emanaba un resplandor dorado que pulsaba rítmicamente, como si tuviera vida propia. Travis se detuvo a unos metros de distancia, mirando hacia arriba, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oír. ¿Qué diablos es eso?, murmuró para sí mismo, aunque en realidad no esperaba una respuesta. Sus compañeros, desde la camioneta, le gritaron que volviera. «Travis, no te acerques más, vuelve aquí, idiota». Pero Travis no les hizo caso. Estaba demasiado fascinado, demasiado enganchado a esa cosa que flotaba frente a él. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el bosque, la camioneta y sus amigos hubieran desaparecido, dejándolo solo frente a ese objeto que parecía salido de otro mundo. Y entonces sucedió. De repente, sin previo aviso, un rayo de luz azul brotó del objeto y lo golpeó en el pecho. Travis no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros atrás, como si fuera un muñeco de trapo. Cayó al suelo con un golpe sordo, completamente inmóvil. Cuando el rayo de luz azul golpeó a Travis y lo lanzó por los aires, el tiempo pareció detenerse para los hombres que observaban desde la camioneta. Por un segundo nadie se movió, nadie respiró. Solo quedó el eco de los gritos de Travis y el zumbido sordo en sus oídos, como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. Pero ese silencio duró poco. «¡Arranca, Mickey, arranca ahora!», gritó uno de los hombres, rompiendo el hechizo. Mickey Rogers, el conductor, no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador a fondo y la camioneta salió disparada por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Los neumáticos chirriaron y los hombres se agarraron a los asientos, a las puertas, a lo que fuera, mientras la camioneta zigzagueaba por el camino. Nadie miraba atrás. Nadie quería mirar atrás. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó alguien, pero no hubo respuesta. ¿Cómo iba a verla? Ninguno de ellos había visto algo así en su vida. La camioneta siguió avanzando, pero después de unos minutos, Mickey redujo la velocidad. No podían seguir huyendo. Travis estaba allí, tirado en el suelo, y aunque el miedo les nublaba la razón, sabían que no podían abandonarlo. «Tenemos que volver», dijo Mickey, con una voz que intentaba sonar firme, pero que delataba el temblor que sentía por dentro. Los demás asintieron, aunque nadie quería regresar. Pero era un equipo, una familia, y Travis era uno de los suyos. No podían dejarlo allí solo con esa cosa. Cuando llegaron al lugar, el objeto ya no estaba. No había rastro de la luz, ni del disco metálico, ni del rayo azul que había derribado a Travis. Solo quedaba el bosque oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero Travis tampoco estaba. No había rastro de él. Nada. «¡Travis! ¡Travis!», gritaron, pero solo el eco le respondió. El pánico se apoderó de ellos otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Lo había secuestrado esa cosa? Las preguntas se amontonaban en sus cabezas, pero no había respuestas, solo el vacío y el silencio. Mickey y los demás buscaron alrededor, llamando a Travis una y otra vez, pero no había rastro de él. Ni una huella, ni un pedazo de ropa, nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Finalmente decidieron que no podían hacer más. Con el corazón encogido y las manos temblorosas, subieron de nuevo a la camioneta y se dirigieron al pueblo para pedir ayuda. Pero en el fondo todos sabían que lo que había visto esa noche no era algo que pudieran explicar. No era algo que nadie pudiera explicar. La noticia de la desaparición de Travis Walton se extendió por Snowflake como un reguero de pólvora. En un pueblo pequeño como ese, donde todos se conocen, algo así no pasaba desapercibido.
La gente hablaba en susurros, especulando, preguntándose qué había podido pasar. ¿Se había perdido en el bosque? ¿Lo habían atacado un animal? ¿O era algo inexplicable? Mickey Rogers y los demás leñadores no tardaron en ir a la policía. Estaban desesperados, asustados y, sobre todo, confundidos. Contaron todo lo que habían visto, la luz, el objeto, el rayo que había derribado a Travis y cómo éste había desaparecido sin dejar rastro. Pero ¿sabes qué pasa cuando cuentas una historia así? Que no todo el mundo te cree. Para las autoridades, la historia sonaba, un poco descabellada. Un objeto volador no identificado, un rayo de luz, un hombre desaparecido. Sonaba a ciencia ficción, no a algo que pudiera pasar en la vida real. Así que sí, los compañeros de Travis se convirtieron en sospechosos. No lo decían abiertamente, pero se notaba en las miradas, en las preguntas incómodas, en el tono de voz de los agentes. ¿Están seguros de que no hubo una pelea? ¿Alguien tenía problemas con Travis? ¿Por qué tardaron tanto en pedir ayuda? Incluso les hicieron pruebas de detector de mentiras. Imagínate la situación. Estos hombres, ya de por sí traumatizados por lo que habían visto, teniendo que demostrar que decían la verdad. Algunos pasaron las pruebas, otros no, lo que solo añadió más leña al fuego. La gente empezó a murmurar. ¿Y si lo mataron? ¿Y si lo enterraron en el bosque e inventaron lo del ovni para cubrirse? Mickey y los demás se sentían atrapados. Por un lado, el dolor de haber perdido a su amigo. Por otro, la frustración de que nadie les creyera. Y por si fuera poco, la sombra de la sospecha que empezaba a crecer sobre ellos. No podían probar que decían la verdad, pero tampoco podían aceptar que Travis simplemente se hubiera esfumado. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. Equipos de rescate, perros rastreadores, voluntarios del pueblo, todos buscaban a Travis, pero no había ni rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y con cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía un poco más. Pero, amigos, esta historia no termina aquí, porque 5 días después de su desaparición, Travis Walton reapareció. Y cuando lo hizo, trajo consigo una historia que nadie, ni siquiera sus compañeros, podían haber imaginado. 5 días. 5 largos días habían pasado desde que Travis Walton desapareció en medio de aquel bosque. 5 días de búsquedas infructuosas, de preguntas sin respuesta, de esperanzas que se desvanecían poco a poco. Para sus compañeros, para su familia y para todo el pueblo de Snowflake, esos días habían sido una pesadilla interminable. Pero entonces algo increíble sucedió. Era de noche y el teléfono sonó en casa de la madre de Travis. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y entrecortada decía: «Es Travis. Está aquí. Está vivo». Travis había aparecido en una gasolinera de las afueras del pueblo, desorientado, débil y con una historia que dejó a todos boquiabiertos. Cuando lo encontraron, estaba en un estado de shock. No podía hablar con claridad y su cuerpo mostraba signos de deshidratación y agotamiento extremo. Pero lo más impactante era el miedo en sus ojos. Un miedo que parecía haberlo marcado profundamente. Sus compañeros, que habían sido sospechosos de su desaparición, corrieron a verlo. No podían creerlo. Después de todo lo que habían pasado, después de las acusaciones, las dudas y el dolor, allí estaba Travis, vivo. Pero no era el mismo Travis que recordaban. Este Travis parecía diferente, como si hubiera vivido algo que lo había cambiado para siempre. «¿Dónde estuviste?», le preguntaron, ansiosos por saber la verdad. Travis los miró y en su rostro se podía ver la lucha interna por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, con una voz débil, pero firme, dijo: «Estuve en una nave, con ellos». Esas palabras cayeron como una bomba. ¿Una nave? ¿Ellos? Todos se miraron entre sí, sin saber qué pensar. Pero Travis no estaba bromeando. Estaba serio, demasiado serio.
Y cuando comenzó a contar su historia, todos se dieron cuenta de que lo que había vivido era algo que iba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. Cuando Travis Walton despertó, lo primero que sintió fue un dolor punzante en todo el cuerpo, como si lo hubieran golpeado con algo enorme. Estaba tendido en una superficie fría y metálica, y a su alrededor no había rastro del bosque, ni de sus amigos, ni de nada que le resultara familiar. Solo una luz tenue y un silencio inquietante. Levantó la cabeza con dificultad, tratando de entender dónde estaba. Lo primero que vio fue una habitación pequeña, con paredes curvas y un techo bajo. El aire olía a metal quemado, como el de una soldadura, y todo parecía estar hecho de un material liso y brillante, como aluminio pulido. No había ventanas, ni puertas visibles, ni nada que le diera una pista de cómo había llegado allí. Pero lo que más lo aterró fue darse cuenta de que no estaba solo. A unos metros de él, 3 seres se acercaban. Eran pequeños, de no más de 1,5 metros de altura, con cabezas grandes y redondas, piel grisácea y ojos enormes, negros como el carbón. No tenían pelo ni orejas, ni narices visibles, solo unas pequeñas hendiduras donde debería estar la boca. Travis los describía más tarde como repulsivos, pero en ese momento lo único que sintió fue un miedo visceral primitivo. Los seres se movían de manera extraña, como si flotaran en lugar de caminar. Travis intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. Uno de los seres se acercó más, extendiendo una mano delgada y larga con solo 3 dedos. Travis gritó, tratando de alejarse, pero no había dónde ir. El ser lo tocó, y Travis sintió una oleada de pánico tan intensa que lo paralizó. «Déjame en paz», gritó, pero los seres no parecían entenderlo, o si lo hacían, no les importaba. Lo siguiente que recordó fue estar en otra habitación, esta vez más grande. Estaba acostado en una mesa, también metálica, y sentía algo frío y redondo presionando su pecho. Miró hacia abajo y vio que uno de los seres sostenía un objeto que parecía una máscara, pero sin agujeros para los ojos o la boca. Travis intentó moverse, pero estaba sujeto, como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil. «¡Suéltame!», gritó de nuevo, pero los seres no respondieron. En cambio, uno de ellos se acercó con algo que parecía una aguja larga y delgada. Travis sintió un dolor agudo en el brazo y luego una sensación de mareo que lo hizo perder el conocimiento. Cuando despertó por segunda vez, estaba en una habitación diferente. Esta vez el ambiente era más cálido y la luz era más suave. A su lado había otro ser, pero este era diferente. Era más alto, con rasgos menos grotescos y una expresión que Travis describía como menos amenazante. Este ser llevaba una especie de túnica y parecía estar observándolo con curiosidad. Travis, todavía aterrorizado, intentó comunicarse, pero el ser no respondió. En cambio, lo llevó a través de un pasillo estrecho hasta una puerta circular. Travis no sabía qué esperar, pero cuando la puerta se abrió, se encontró en una sala enorme, con una ventana que daba al espacio exterior. Allí, flotando en la oscuridad del cosmos, vio la Tierra. Era hermosa, azul y brillante, pero también lo hizo sentir increíblemente pequeño y vulnerable. El ser lo guió de vuelta a la habitación donde había despertado. Y Travis, exhausto y confundido, se dejó llevar. Lo siguiente que recordó fue estar de nuevo en el bosque, tirado en el suelo, con el frío de la noche golpeándole la cara. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado, pero sabía una cosa: lo que había vivido no era un sueño, era real. Cuando Travis Walton reapareció después de 5 días de desaparecido, no solo trajo consigo una historia que desafiaría la comprensión de quienes lo escucharon, sino también una oleada de escepticismo, críticas y preguntas sin respuesta. Porque vamos a ser honestos, ¿quién iba a creer que un hombre fue secuestrado por seres extraterrestres, examinado en una nave espacial
y luego devuelto sano y salvo. La prensa no tardó en llegar a Snowflake. Periodistas, cámaras y curiosos se agolpaban en las calles del pequeño pueblo, ansiosos por escuchar la historia de primera mano. Travis, todavía débil y traumatizado, se vio obligado a repetir su relato una y otra vez. Y cada vez que lo hacía, las reacciones eran las mismas. Algunos lo miraban con asombro, otros con incredulidad y otros con abierto escepticismo. ¿Estás seguro de que no fue un sueño?, le preguntó una periodista durante una entrevista. ¿Crees que podrías haber imaginado todo esto debido al estrés?, preguntó otro. Travis se mantenía firme en su versión. No había soñado nada, no había inventado nada. Lo que había vivido era real, tan real como el suelo bajo sus pies. Pero no todos estaban dispuestos a creerle. Las autoridades, en particular, seguían siendo escépticas. Aunque Travis había pasado una prueba de detector de mentiras, una de varias que se le hicieron, algunos cuestionaban la validez de los resultados. ¿Y si estaba tan convencido de su propia historia que la máquina no pudo detectar la mentira?, sugerían. Otros iban más allá y sugerían que Travis y sus compañeros habían inventado todo para ocultar algo más siniestro, como un accidente o incluso un crimen. Los compañeros de Travis, que ya habían sido sospechosos durante su desaparición, volvieron a estar bajo el microscopio. Aunque todos apoyaban la historia de Travis y habían pasado pruebas del detector de mentiras, con resultados mixtos, la sombra de la duda seguía persiguiéndolos. ¿Por qué no regresaron de inmediato? ¿Por qué no buscaron a Travis en ese momento? Eran preguntas que se repetían una y otra vez. Mientras tanto, los ufólogos y los creyentes en fenómenos paranormales vieron en el caso de Travis una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre. Para ellos, su historia era la evidencia que habían estado esperando. Pero los escépticos, por supuesto, no estaban convencidos. ¿Dónde están las pruebas físicas?, preguntaban. ¿Por qué no hay fotos, vídeos o restos de la nave? Han pasado casi 5 décadas desde aquella noche en el bosque de Apache Street Cliffs. Y la historia de Travis Walton sigue siendo uno de los casos más fascinantes y debatidos de la ufología. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha vivido Travis con una experiencia que lo marcó para siempre? Y lo más importante, ¿qué nos deja todo esto como reflexión? Travis Walton, después de todo el revuelo, decidió seguir adelante con su vida. Se casó, tuvo hijos y trató de vivir lo más normal posible. Pero como puedes imaginar, no es fácil olvidar algo así. En 1978 publicó un libro titulado The Walton Experience, que luego se adaptaría a la película Fire in the Sky, donde contó con lujo de detalles lo que vivió aquella noche y los días que pasó desaparecido. Para algunos el libro fue una confirmación de su historia, para otros solo una forma de sacar provecho de todo el alboroto. Pero Travis no necesitaba convencer a nadie. Él sabe lo que vivió, y eso es lo único que le importa. No me importa si la gente me cree o no, dijo en una entrevista años después. Yo sé la verdad, y eso es suficiente para mí. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos sigue en el aire. ¿Qué le pasó realmente a Travis Walton aquella noche? ¿Fue abducido por seres extraterrestres, como él afirma, o hubo algo más? Algo que ni siquiera él puede explicar. Los escépticos tienen sus teorías. Algunos dicen que Travis pudo haber sufrido un episodio de estrés postraumático, o que tal vez fue víctima de un engaño elaborado. Otros sugieren que todo fue un montaje para ganar fama. Pero, ¿y si no fue ninguna de esas cosas? ¿Y si Travis realmente vivió algo que desafía nuestra comprensión del mundo? Lo cierto es que, aunque han pasado años, el caso de Travis Walton sigue sin resolverse. No hay pruebas concluyentes que confirmen su historia, pero tampoco las hay que la refuten por completo. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan fascinante. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿estamos solos en el universo? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver y entender?
Travis Walton, por su parte, sigue siendo un hombre común que vivió algo extraordinario. No busca convencer a nadie, ni quiere ser el centro de atención. Solo quiere que su historia se conozca, para que la gente decida por sí misma qué creer. Y tal vez, al final, ese sea el verdadero legado de su experiencia. No se trata de si los extraterrestres existen o no, sino de recordarnos que el universo está lleno de misterios que aún no podemos explicar. Que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Y que en un mundo donde todo parece tener una respuesta, hay preguntas que siguen esperando ser resueltas. Así que la próxima vez que mires al cielo en una noche estrellada, piensa en Travis Walton. Piensa en su historia, en su valentía para contarla y en todas las preguntas que aún nos quedan por responder. Porque al final, el universo es mucho más grande y misterioso de lo que podemos imaginar. Hasta el próximo día.